Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen aquí en su programa, aquí Entre Dos. ¿Y cómo les va? Por fin jueves, sí, con un pie para el fin de semana. Y bueno, como cada jueves, les tenemos temas muy interesantes que tienen que ver con el medio ambiente y también con la tecnología. Y bueno, por cierto, seguramente hablando del medio ambiente, pues cada vez vemos menos luciérnagas. ¿Será nuestra mente la que nos hace ver menos o qué está pasando con el universo de las luciérnagas, que además tienen una gran importancia, un gran impacto en nuestros ecosistemas? Y precisamente hoy vamos a hablar de las luciérnagas. Sabemos también que hay hasta festivales, hasta días nacionales e internacionales dedicados a estos insectos. Hablaremos de su importancia. También conversaremos sobre los protocolos que se siguen cuando han habido terremotos. Bueno, y sobre todo cómo se realizan los trabajos precisamente en áreas complicadas tras una situación así. Bueno, así que acompáñenos aquí Entre Dos. Les recuerdo nuestras redes en Facebook, en Instagram, en X, en Threads, nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27, nuestro sitio web noticias.imer.mx. Acompáñanos aquí Entre Dos. Y efectivamente estamos en plena temporada de luciérnagas. Este mes se registra el momento de mayor actividad y avistamiento. En México, la temporada de luciérnagas es considerado, por cierto, uno de los imperdibles turísticos del país y también una experiencia natural única que solo puede vivirse en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan en Tlaxcala. Sin embargo, esto es muy importante, sí, protegerlas, ya que actualmente su existencia, la de las luciérnagas, está amenazada por la pérdida de su hábitat, la contaminación lumínica y también el uso de plaguicidas. Lo invito a que escuche esta cápsula que nos preparó mi compañera Ana María Muñoz. Las luciérnagas son insectos que pertenecen al orden de los escarabajos y forman su propia familia, los lampíridos. Gracias a unos órganos situados bajo su abdomen y a una sustancia llamada luciferina, la cual segregan durante su adultez, pueden producir luz, lo cual es parte de su cortejo para elegir pareja y reproducirse. Tras su ritual de apareamiento, colocan sus huevecillos en el suelo y mueren. México es el segundo país en el mundo en variedad de luciérnagas. En los últimos años, un equipo de investigadores de la UNAM ha descrito 101 nuevas especies, por lo que en total ascienden a 301. Escuchamos al doctor Giovanni Rodríguez Mirón, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Después de este trabajo que hemos llevado a cabo en México recientemente, en los últimos 5 años fueron un poco más de 100 especies. Con la suma de estas especies, pues México se considera como el segundo sitio a nivel mundial o país con mayor diversidad de luciérnagas, no solo después de Brasil, que tiene cerca de 350. Es un primer paso, ¿no? ¿Qué queremos conservar? Pues si no conocemos lo que hay, ¿no? Entonces ahora el descubrimiento de estas especies nos lleva a darnos cuenta que ya se sabía, ¿no? Pero más notoriamente que podemos encontrar luciérnagas no solo en hábitats húmedos como se pensaba, sino también es muy diverso en zonas semiáridas.
Sin embargo, actualmente las luciérnagas están desapareciendo. La pérdida de su hábitat por deforestación y desarrollo turístico mal planeado, el uso de pesticidas y la luz artificial, que interfiere con su capacidad de comunicarse, son las 3 amenazas más graves que ponen en peligro a las luciérnagas en todo el mundo. Según el estudio Una perspectiva global sobre las amenazas de extinción de las luciérnagas, realizado por un equipo de biólogos dirigido por la Universidad de Tufts, Massachusetts, en asociación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y publicado en la revista Bioscience en 2020. En México, las poblaciones de luciérnagas están en declive en los santuarios de Nanacamilpa y Calpulalpan, Tlaxcala, y si bien el turismo masivo ha influido en su desaparición, el cambio climático es una de las causas principales. Para Miguel Huerta, director de operaciones del Santuario de las Luciérnagas MX en Nanacamilpa, la crisis hídrica de 2021 a 2025 afectó mucho al insecto, pues sus larvas necesitan humedad para crecer. La contaminación lumínica por la urbanización también ha impactado a las luciérnagas, pues requieren altos niveles de oscuridad para su apareamiento, y aunque actualmente se utilizan luces LED de bajo consumo, estas siguen siendo de alto brillo. La forma más efectiva y económica de proteger a las luciérnagas es la conservación de sus hábitats. Es importante contar con un programa que impida que los turistas entren al área de conservación, ya que las larvas se encuentran entre la hojarasca y las hierbas del suelo, y las personas las pueden pisar. También se debe reducir la contaminación lumínica. En Tlalpujahua, Michoacán, se apagan las luces para favorecer el apareamiento de luciérnagas, y el Jardín Botánico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha cambiado las lámparas LED para que no alumbren toda la noche. En tanto, en Tlaxcala, se prevé utilizar una tecnología de geolocalización vía GPS para saber exactamente cuántas luciérnagas se ven en temporada y en qué partes del bosque, con el fin de desarrollar estrategias de preservación. Las comunidades también se han capacitado para proteger al insecto y controlar el turismo durante la temporada de avistamiento. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Para conocer más sobre la importancia de cuidar nuestras luciérnagas, agradecemos que esté aquí entre dos la doctora Sandra Isabel Ramírez. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Hizo estudios de maestría y doctorado en el posgrado en botánica de la UNAM también, donde fortaleció su formación en la investigación precisamente sobre biodiversidad, ecología y la relación entre las comunidades humanas y los recursos naturales. Doctora Sandra Isabel, qué gusto tenerla aquí entre dos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Doctora Sandra Isabel, al principio de este jueves dedicado aquí entre dos a la ciencia, hablábamos de que cada vez vemos menos luciérnagas en nuestro alrededor. ¿Esta idea es así, doctora, o qué está pasando? Sí, claro, pues no solamente las luciérnagas a veces nos preocupan porque a lo largo del tiempo en distintas culturas han llamado mucho nuestra atención como humanos. El ver destellos luminosos pues ha sido una magia tan hermosa que a veces le damos como que el foco a esas especies, pero en realidad existe una disminución en muchos insectos, en muchos animales, en muchas plantas. Entonces estas porque nos llaman la atención, pero sí hay una disminución de las poblaciones. Doctora, pero también nos gustaría que nos hablara sobre la importancia, obviamente, de todos los seres que existen en nuestro ecosistema, pero en el caso particular de las luciérnagas, ¿cuál es su importancia, doctora? Sí, bueno, pues antes que nada, las luciérnagas son pequeños escarabajos luminosos, como ya lo había mencionado, de la familia Lampyridae. Y bueno, estos escarabajos no solamente tienen importancia turística, sino también biológica. Entonces, si gusta, empezamos a hablar un poco de su ciclo biológico. Perfectamente, adelante, doctora. Muy bien. Imaginemos que su ciclo de vida es muy parecido al de las mariposas, en el que son huevecillos, algunos tienen bioluminiscencia
Posteriormente pasan a su estado larval. Este estado es muy importante en las luciérnagas porque de todo el ciclo de vida, el 70% la pasan en un estado larval. Por lo tanto, aquí son bien importantes tanto para el ecosistema porque son unos grandes depredadores. Ellos se alimentan de babosas, de lombrices. Entonces, esto hace que sean controladores biológicos en estos ecosistemas. Por lo tanto, ahí pues tiene una importancia biológica muy importante. Por otro lado, pasan diferentes estadios larvales y posteriormente pasan a un estado de pupa, como le conocemos en las mariposas como los capullos. Y ya posteriormente pasan a la etapa de adulto. Aquí es muy importante mencionar, por ejemplo, las luciérnagas de México, la mayor parte son terrestres, por lo tanto, toda su vida la van a pasar en el suelo. Hay algunas luciérnagas que en la etapa larval la pasan en agua, son acuáticas y otras son semiacuáticas. Por lo tanto, aquí este dato es bien importante. ¿Por qué? Porque si todo su ciclo de vida lo pasan en el suelo, entonces dependen mucho de los ecosistemas sanos. Y por lo que nos está narrando usted, también es importante decir que las luciérnagas en toda su etapa de vida tienen una importancia específica. Sí, claro. Y posteriormente ya pasan a la etapa de adulto y aquí es donde las conocemos nosotros porque ya las vemos volando. Aunque también cabe mencionar que en algunas especies las hembras y los machos no son iguales. ¿Por qué? Porque los machos sí tienen las alas bien desarrolladas, por lo que nosotros vemos volando son los machos. Y las hembras tienen las alas reducidas, se les llama braquípteras, y ellas no pueden volar. Aquí también vamos dando como que otra amenaza que tienen, porque si no pueden volar, pues también es de preocupación de que el subsuelo esté protegido. Y si aunado a eso, algunas tienen un interés turístico, pues hay que saber muy bien cómo cuidarlas y que no cualquiera entre a sus espacios. ¿Los aspectos relacionados con el turismo las ponen en riesgo, doctora, o qué pasa desde su punto de vista? ¿Ponen en riesgo a las luciérnagas? Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, el turismo puede ser un hilo muy delgado. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de una manera como lo acostumbrábamos antes, turismo masivo, mal informado, claro que pueden devastar, y se han visto en algunos centros turísticos pues una disminución de las poblaciones porque no se llevan a cabo los cuidados debidos. Pero si el turismo se hace de una manera responsable, de una manera no masiva, que metan a grupos pequeños e informada, el turismo pues al final de cuentas puede ser una buena remuneración para estas comunidades que además de todo son rurales y que pueden dar una buena remuneración económica, pero pues también con un aprovechamiento sustentable. Cabe mencionar que el humano pues tiene que aprovechar los recursos naturales y a veces pues no podemos decir no entren, no los cuiden. Yo siempre también les digo a mis turistas, ¿qué pasaría si en los bosques no estuvieran las luciérnagas? ¿Realmente las cuidaríamos? En algunos casos lamentablemente no, se talan estos bosques y entonces quizá aquí hay que tener el equilibrio, que sea un equilibrio social, un equilibrio económico, pero también un equilibrio ambiental para las luciérnagas y no solamente las especies, sino todo lo que hay en su hábitat. Justo turismo responsable, sin duda, doctora Sandra Isabel Ramírez, pues para evitar daños al ecosistema y bueno, a seres como las luciérnagas. Ahora, por otro lado, me gustaría preguntarle, México, después de Brasil, es el país que más especies de luciérnagas tiene, doctora, y se hablan de más de 100 especies. No me imagino esa cantidad de especies de luciérnagas, doctora. Sí, pues tenemos afortunadamente un lugar muy bueno en México y por lo tanto nos debemos de sentir orgullosos, pero no solamente eso, sino protegerlas, ya que son las que hay apenas descritas. Todavía falta de encontrar más. Actualmente la taxonomía en luciérnagas tiene un gran avance y gracias a ello es que hemos podido ir sumando más luciérnagas. Ha cambiado de un año para acá drásticamente, ha aumentado el número de especies. Por lo tanto, pues tenemos la responsabilidad tanto académica como en ciudadanía de cuidarlas y protegerlas. Así es. ¿Usted particularmente tiene algún proyecto relacionado con las luciérnagas, doctora?
Bueno, actualmente estoy haciendo mi estancia postdoctoral en el Colegio de Postgraduados y un poco estamos viendo esto del turismo responsable. Nosotros lo que estamos haciendo es ya no hablar de un ecoturismo, sino hablar de un turismo biocultural. ¿Qué es esto? El turismo biocultural es dar más allá una plática de solo la luciérnaga, sino dar qué otros recursos naturales. Por ejemplo, estoy trabajando en Texcoco y en Nanacamilpa, en Tlaxcala, y aquí, bueno, no sé si lo sepan, pero Nanacamilpa significa campo de hongos. No solamente podemos encontrar, gracias a estos suelos sanos, luciérnagas, también podemos encontrar una gran diversidad de hongos y además de eso hay una entrañable cultura en cuanto al conocimiento de hongos. Aquí en este sitio hay unos hongueros que nos llevan y nos hacen de comer, podemos encontrar mucha biodiversidad. Por lo tanto, pues está trabajando con esto y dar unas pláticas que vaya más allá. Hablar, por ejemplo, de la biodiversidad, de los animales, de los hongos, las historias de las luciérnagas. Aquí algo es muy interesante porque como tal no tienen unas historias como quizá es en el sur de México que hablan de leyendas, del cocay y estas cuestiones. Aquí como que ellos las veían parte de su entorno. Eran tantas, de hecho he entrevistado a personas mayores y dicen es que era tan normal, así que a veces hasta eran todo un enjambre caminar en el bosque y a veces hasta eran molestas, ¿no? Como los mosquitos porque eran parte de... Entonces ya una vez que llega el turismo a estos sitios, no solamente lo ven como una parte económica, sino también dicen, ay, qué padre que venga la gente y se lleve pues una fascinación en cuanto a las luciérnagas. Entonces a veces se sataniza mucho a estas comunidades que lo hacen de una manera de devastación, el turismo, pero también hay que visibilizar a estas personas de este turismo rural que se preocupan por ellas. Yo, por ejemplo, he dado capacitaciones y escucho hablar de sus luciérnagas que están muy orgullosas de ese patrimonio natural. Y lo importante finalmente, doctora Sandra Isabel Ramírez, es que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, las infancias, las adolescencias, todas y todos y todes, tengamos conciencia de la importancia de cuidar a nuestros seres que nos rodean, a nuestro ecosistema y pues finalmente a nuestro país. Claro, y también algo muy importante que a veces les digo a los turistas, porque igual tengo otro proyecto de ecoturismo que se llama Natural Travel México, les digo, ¿cómo decirle a un niño que cuide una luciérnaga si no la conoce? ¿Cómo decirle que cuide una araña si solo nos asustamos y gritamos? No, a veces los niños ya están como que tan vinculados a una pantalla, a un celular, que a veces no conocen esta parte que nosotros quizá de niños teníamos, este acercamiento a la naturaleza. Es por ello que yo sí veo importante quizá el ecoturismo o el turismo de una manera responsable. ¿Por qué? Porque nuestros niños de ahora ya se están perdiendo de toda esa fascinación de contemplar simplemente a la naturaleza. Claro, y respetar también la naturaleza siempre. Sí. Doctora, muchísimas gracias, doctora Sandra Isabel Ramírez, por haber estado aquí entre dos. Gracias. Y bueno, aquí entre dos está nada menos que Manuel Gibran. Él es un influencer ecológico, popurrí de viajes. Hola, qué gusto tenerte aquí y para que nos cuentes qué es lo que tú estás haciendo particularmente, Manuel Gibran, con el caso de las luciérnagas. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Pues fíjate que yo hago videos en YouTube acerca de toda la riqueza natural que tenemos en nuestro país. Somos un país megadiverso, esa es la palabra. Tenemos todos los climas y tenemos una gran variedad de animales. Tenemos uno de los espectáculos naturales más bellos que podemos encontrar en el mundo. Tenemos el de las ballenas, tenemos el de las mariposas monarca y desde luego el de las luciérnagas, que está catalogado justamente como uno de los espectáculos naturales más bellos que podemos encontrar. Has tenido la oportunidad, me imagino, que de ir a estos sitios de Tlaxcala a ver exactamente cómo se enriquecen estos lugares con las luciérnagas. Sí, fíjate que justamente cuando arranqué el canal hace cerca de 10 años me tocó ver el inicio de cómo se empezó todo este proyecto de las luciérnagas y justamente el estado detonante fue sin duda Tlaxcala, en la región de Nanacamilpa. A ver, ¿qué te impresionó al ver a las luciérnagas?
particularmente? Lo primero, yo creo que de niño siempre las veía cuando fui scout. Entonces desde niño, cuando se llevaban al campamento, nos hablaban de estos insectos, y cuando lo veo de forma masiva, simplemente mi palabra, yo creo que si hemos visto películas como por ejemplo Avatar, cuando vemos todo que se ilumina, todo el bosque se ilumina, eso es lo que yo encuentro hace 10 años. A donde, no importa dónde voltees, parece Navidad, parecen foquitos destellando por todos lados. Lo que te puedo decir que pasó de 10 años a la fecha es que al principio era un turismo no tan educado, la gente podía caminar por cualquier lado, y esto la verdad sí me dio un poquito de lástima y coraje, ¿no? Pero bueno, así fue como empezó todo hace cerca de 10 años. Oye, ¿y tú esto que haces en tus redes, en el canal de YouTube, el que lo haces por la ecología, me imagino, ¿no? ¿Qué respuesta ves tú de las personas hacia tus proyectos, a los proyectos que presentas? Bueno, mi misión es obviamente promover el turismo, siempre enfocándolo en un turismo responsable, en un turismo sustentable. No nada más es viajar al sitio, conocerlo, tomarse la foto e irse, ¿no? Es tratar de mejorarlo o por lo menos no perjudicarlo. Esto va con no hacer fogatas donde no se debe de hacer, no dejar basura, no cortar, no cazar, no matar. Muchas veces creemos que porque una florecita está muy bonita ahí no la podemos llevar, pero tenemos que imaginar el impacto si vienen 1,000 personas, si vienen 5,000 personas. Entonces trato de promover un turismo responsable, ¿no? Así es. Que escuchábamos de parte de la doctora Sandra Isabel Ramírez, que sí es importante, sin duda, el turismo por todo lo que implica, pero sobre todo hacerlo con conciencia. La palabra clave es responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Así es. De hecho, he visto una curva de aprendizaje en los centros ecológicos de México, principalmente los de Tlaxcala, donde al principio, te digo, la gente iba y podía ir hacia donde quisiera. Tú pagabas tu entrada y te dejaban recorrer el bosque por tu cuenta y tú ibas a donde quisieras. Esto obviamente pues fue trayendo un impacto negativo. Seguramente, afortunadamente, yo creo que entraron autoridades o simplemente los comuneros se capacitaron y empezaron a hacer senderos marcados. Y ya posteriormente fui como a los 5 años y me di cuenta que ya no podías ir a cualquier lado. Tenías que respetar los senderos y siempre con guías, formando grupos. Eso me dio gusto. Oye, platícanos, popurrí de viajes, ¿por dónde andas? Todo México. Ahorita vamos regresando de Mérida, pero cada semana andamos en algún lugar distinto del país. Grabo de todo, grabo cultura, gastronomía, pero muy enfocado en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué te llevó ahí? A ver. Yo creo que de niño, ¿Sí? Mi mamá crecimos en un lugar de Xochimilco, muy alto en las montañas, y desde entonces tuve mucho contacto con la naturaleza, y posteriormente cuando conocí los scouts y hacíamos estos campamentos, y a mí me impresionaba. Yo tenía tal vez 6 años y de repente vi una tarántula. La primera vez que vi una tarántula en mi vida, yo me impresioné. Mi primera reacción era querer matarla, y nuestro guía rápido me detuvo y me empezó a dar una explicación del por qué era importante, qué balance tenía, qué misión cumplía en la tierra ese insecto y por qué no tenía que matarlo. No, yo quedé encantado y desde ahí me volví apasionado de la naturaleza. Sí, sin duda se nota, se te escucha así tu apasionamiento por esto, pero sobre todo también con esta labor que tú tienes es la de pues despertar la conciencia hacia el respeto a nuestra naturaleza. Así es, y algo que también trato de promover es justamente ir a explorar otros lugares con más gente, con guías, siempre con guías, porque eso es lo que más promuevo, ir a los lugares pero con guías. Evitamos perdernos, evitamos tener accidentes y sobre todo de esa manera pues los guías controlan que no nos pues no hagamos cosas indebidas. Algo que también estoy haciendo justamente con guías es ver nuevos santuarios, nuevos lugares de luciérnagas, para que entonces si somos 5,000 personas no nos vayamos 5,000 a un solo lugar que a lo mejor su capacidad de carga es de 200 personas, de 1,000 personas, y entonces repartirnos a distintos lugares. Ahorita acabo de descubrir hace 3 años un lugar que se llama, bueno, me refiero a descubrir para mí, no de que yo haya ido y no, el lugar ya existía. Yo lo conocí hace 3 años, que se llama Tlatlauquitepec en Puebla, y es un lugar donde el recorrido se hace en lancha, no te bajas, y entonces todavía me cambió más la experiencia, todavía fue algo más impresionante, porque tú vas en las lanchas recorriendo los cerritos que tienes al lado. Es una presa, se llama la Presa de la Soledad, en Tlatlauquitepec, pueblo mágico de Puebla, y tú vas en la balsa
en silencio y nada más a donde volteas ves inmensidad de luciérnagas. Aquí ellas se reproducen con total libertad porque como es una zona las personas no pueden llegar ahí, pues imagínate, las luciérnagas se reproducen a diestra y siniestra y como ellas quieren a sus anchas y están en total libertad, entonces la gente no va pisando sus huevecillos o no va pisando estos caminos, entonces ellas se reproducen en total libertad. Oye, y tú de todos los sitios que has estado, que has filmado, además, ¿cuáles son los que más te han impresionado particularmente por la riqueza de la naturaleza? En cuanto a luciérnagas y en general. Bueno, me ha impresionado mucho el norte de México, por ejemplo, los grandes desiertos que tenemos, el gran desierto de Chihuahua que abarca distintos estados de México y hasta Estados Unidos. Me ha impresionado muchísimo las Barrancas del Cobre, el gran desierto de Altar. O sea, estos desiertos, realmente cuando pensamos en desiertos pensamos que es pura arena, pero no, ya cuando nos metemos y vemos la cantidad de volcanes extintos que hay, las formaciones rocosas, la fauna y flora que hay, me ha impresionado mucho. Oaxaca con su mayor biodiversidad del país, Chiapas con sus selvas, Hidalgo con sus ríos. De repente pensamos mucho en el agua clara, en el agua azul cielo del Caribe mexicano, pero Hidalgo me ha impresionado sus ríos y sus grutas. Sin duda, y en el caso de las luciérnagas, ¿cuál te ha impactado? Este de Puebla me gustó muchísimo, el vivir esta experiencia en agua. Me cambió todo, pero también en Tlaxcala me ha gustado mucho ver su evolución, cómo fueron esa curva de aprendizaje de crecer masivamente y ahorita verlos ya con estacionamientos, con baños, con cabañas alejadas de los santuarios y los santuarios totalmente protegidos. Algo que hay que entender, y ya no lo dijo la doctora, la bióloga, fue de que hay que entender que la gente necesita un sustento económico, necesita trabajar y a lo mejor si no estuviera este ingreso turístico, pues a lo mejor habría tala ilegal, ¿no? Y se acabarían nuestros bosques, que es algo que también sucede con la mariposa monarca. Si no estuviera la mariposa monarca, estos bosques estarían muy desprotegidos. Finalmente, Manuel Gibran, ¿qué mensaje le mandarías tú a nuestras audiencias sobre el respeto, sobre el disfrute de la naturaleza, pero el respeto a nuestra naturaleza, desde tu experiencia? Que viajen, primero que nada que se sientan muy orgullosos que tenemos un país inmensamente rico y sumamente hermoso en cuanto a naturaleza, que lo disfruten, pero sobre todo que lo cuiden. Y uno no puede cuidar o no puede amar lo que no conoce. Entonces conozcan su México, enamórense de su México y de esa manera yo creo que lo van a querer cuidar, proteger. Así que viajemos por México. Y sí, además que amemos a las luciérnagas, sobre todo, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden ver tus videos? Estoy en YouTube como Popurrí de Viajes. Cada domingo subimos un video distinto por algún lugar del país y muy enfocado en la naturaleza y senderismo sobre todo. Perfecto, pues muchas gracias Manuel Gibran por haber estado aquí entre dos y compartirnos tus experiencias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y ahora tenemos los testimonios de maestros sobre las experiencias que han tenido en su profesión y con la inclusión a la nueva escuela mexicana. El día de hoy le compartiremos la historia del maestro Cristian Galicia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Galicia y soy profesor de Artes Música de la Escuela Secundaria Diurna Estado de Veracruz, turno matutino. Mi experiencia con la nueva escuela mexicana ha sido muy positiva, ya que hemos emprendido un proyecto llamado Radio 226, la radio que te incluye, el cual no solamente trabajamos en el aula, sino en la escuela y en la comunidad. Hemos hecho podcasts relacionados con festividades que son muy importantes para la comunidad de Santa María Tomatlán, que es donde damos clase. Buenos días, sean todos bienvenidos a la Radio 226. Hoy traemos un episodio muy especial porque hablaremos de una festividad que se celebra año con año en Santa María Tomatlán, en la alcaldía Iztapalapa, la quema de los 100 toritos. Me
gusta mucho de este paradigma, primero que está hecho de profesores mexicanos para profesores mexicanos. En la antigüedad o anteriormente se hacían modelos en otros países con otras realidades, con otros contextos sociales que no eran nuestros, y eso me parece muy bien de este nuevo modelo y que nos permite no solamente enfocarnos en conocimientos académicos, sino en el desarrollo de valores, que es un tema muy importante: el pensamiento crítico, el cuidado de la salud, el diálogo y el compromiso social. Fomenta la participación conjunta de estudiantes, maestros, familias y la comunidad en general para la construcción de saberes. La nueva escuela mexicana creo que es una oportunidad para renovarnos como profesores, darle un giro de tuerca a nuestra práctica y emprenderlo desde un punto de vista pues diferente al que estamos acostumbrados. He notado mucha resistencia de algunos compañeros a tomar este modelo. No es fácil dejar las prácticas antiguas, pero bueno, yo invito a todos a que se sumerjan en este proyecto, que es muy interesante, ya que pues depende de nuestra imaginación hasta dónde podemos llevar la nueva escuela mexicana. Me gusta mucho también que los profesores tenemos esta libertad de adaptar nuestros contenidos, metodologías y proyectos a las necesidades específicas de contextos de nuestros alumnos. Por eso les comentaba este proyecto de la Radio 226, la radio que te incluye, que es un proyecto que abarca pues todas estas dimensiones en el aula, en la escuela y en la comunidad. Buenos días, sean todos bienvenidos a la Radio 226. El día de hoy estamos muy contentos de presentarles las entrevistas que realizamos en el marco de la visita del Tendedero de Libros del Fondo de Cultura Económica en nuestra Escuela Secundaria Estado de Veracruz 226, turno matutino. Es un reto, pero la verdad creo que me gusta mucho poder tener esta libertad de cátedra y acercar a la comunidad. Trabajar con la comunidad es algo que a mí me gusta mucho, ya que aprendemos mucho en conjunto unos de otros y creamos pues un ambiente armonioso en las escuelas, sano, de sana convivencia y libre de expresiones de violencia. Visítanos en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Radio 226. La radio que te incluye. Nos vamos a una pausa. Les recuerdo nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 para que nos pongan ahí sus comentarios, sugerencias de temas y sus críticas, que sin duda nos ayudan pues a mejorar. Una pausa, regresamos aquí entre dos. Oye, estamos conversando, te queremos oír. Mándanos un mensaje al 5566 31 24 27 o escríbenos en nuestras redes. Búscanos en Instagram como Imer Noticias o en Threads como @ImerNoticias. Aquí, entre dos. Regresamos. Y ahora les voy a hablar de los desechos que dejan los terremotos, que no son un tema menor, ya que si no se gestionan estos desechos adecuadamente, pueden ocasionar daños duraderos o permanentes en el entorno natural, además de provocar contaminación atmosférica por la liberación de sustancias tóxicas. Los terremotos generan millones de toneladas de escombros que corren el riesgo de terminar en depósitos clandestinos, ríos o áreas naturales protegidas. Escuchemos la información con mi compañera Ana María Muñoz. Los terremotos no solamente dejan pérdidas humanas y materiales, también pueden provocar daños permanentes en los ecosistemas. El impacto ambiental de un sismo puede ser directo, es decir, generado por el propio movimiento telúrico, o indirecto, derivado del colapso de la infraestructura construida por el ser humano. Entre los daños directos se encuentran la alteración de la morfología del terreno, desaparición de cuerpos de agua, deslizamientos de tierra y destrucción costera por tsunamis.
mientras que entre los daños indirectos destacan la contaminación atmosférica por liberación de materiales peligrosos y gases de efecto invernadero producto de incendios, la contaminación del agua por la fractura de redes de drenaje y el más evidente, la generación masiva de escombros. Tras un sismo de gran magnitud, se generan millones de toneladas de residuos de construcción, por lo que su gestión es un desafío no solo ambiental, sino también logístico y de salud pública. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen lineamientos para el manejo adecuado de los escombros. El primer paso es clasificarlos en las zonas afectadas. Se deben separar los elementos estructurales, como concreto, varilla y mampostería, del mobiliario, restos de vehículos, aparatos electrónicos y principalmente de materiales peligrosos, como el asbesto y aceites. Los residuos limpios de concreto, ladrillo y tabique se trasladan a plantas de reciclaje especializadas, donde se trituran y se convierten en agregados de construcción. Es importante señalar que los nuevos materiales se emplean para construir ciclovías, bases de banquetas, rellenos hidráulicos o guarniciones, pero no se les debe usar para columnas o traves, debido a la fatiga mecánica que sufrieron previamente. Los residuos inutilizables deben confinarse en vertederos autorizados, no deben depositarse en barrancas, áreas naturales protegidas, humedales o zonas de inundación para evitar deslaves, erosión o la obstrucción del flujo natural del agua. La gestión adecuada de los escombros puede tomar meses e incluso años, dependiendo de la magnitud del sismo, el nivel de preparación del país y la infraestructura vial disponible. De acuerdo con un estudio de la geóloga y divulgadora científica Megomita Das, de la Universidad McGill de Canadá, los alrededor de 10 millones de toneladas de escombros que generó el sismo registrado en Haití en 2010 tardaron más de 5 años en manejarse debido a la falta de maquinaria pesada y a la destrucción de las calles principales, entre otros factores. En Japón, un país desarrollado, los más de 20 millones de toneladas de escombros y residuos que dejaron el sismo y tsunami de 2011 tardaron 4 años en gestionarse debido a la estricta política de separación manual de materiales y al tratamiento especial que requirieron los lodos contaminados por el tsunami. En Venezuela, reportes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Agencia EFE señalan que los terremotos del pasado 24 de junio dejaron aproximadamente 1.2 millones de toneladas de escombros acumuladas, muchas cerca de la costa, por lo que el gobierno venezolano ha movilizado maquinaria pesada para iniciar la remoción con ayuda de delegaciones internacionales. Naciones Unidas ha urgido al país a poner en marcha un plan masivo y acelerado de clasificación y reciclaje para despejar las zonas urbanas y evitar un impacto ambiental marino severo, mientras las familias todavía siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros. Es el testimonio de Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU. Se puede ver edificios de 13 y 14 plantas destrozados, sin reducir nada. 13 días de familias buscando entre los escombros cualquier rastro de su ser querido, aún manteniendo la esperanza de que pueda haber algún sonido bajo los escombros que sugiera alguna señal de vida. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Pues así el impacto que dejan los terremotos a la naturaleza, bueno, ni hablar de las lamentables vidas humanas, pero también sobre todo la importancia pues de tratar de reestructurar estas áreas y bueno, ahí juegan parte importante los bomberos. Por eso agradecemos que nos tome la llamada Juan Manuel Pérez Cova, él es director general del Heroico Cuerpo de Bomberos. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días.
El agradecido siempre de este lado. Muchas gracias y a sus órdenes. Juan Manuel Pérez, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, de acuerdo con sus experiencias, el poder, tratar de remover todas las áreas siniestradas por los terremotos? Juan Manuel. Sí, por supuesto representa un enorme reto porque siempre estaríamos hablando de cada caso es diferente, pero las cantidades junto con la complejidad de los espacios, es decir, no solo se trata de escombros, sino se trata de construcciones que tienen estructuras metálicas, que cuentan con una edificación importante y que en su construcción no solo son escombros, sino hay cosas adentro. Y en muchos casos, lamentablemente, se irán encontrando todavía personas sin vida. Entonces, cada caso es diferente. Siempre hay que tener un respeto especial por las personas que pueden encontrarse al interior de los inmuebles que fueron colapsados con motivo de un sismo importante. Siempre es una etapa muy fuerte, evidentemente, y la capacitación con la que cuenten los bomberos y el número de bomberos también es muy importante, y la tecnología, es decir, la capacidad de respuesta de equipo que se tenga en cada entidad, cada país, cada ciudad. Eso es fundamental, es una forma integral de cómo ver ese tipo de emergencias. Para el caso de la Ciudad de México y el país, afortunadamente no solo estamos los bomberos, sino contamos con áreas que también tienen un despliegue importante. Para el caso de la Ciudad de México contamos siempre con el apoyo del gobierno federal y evidentemente eso incrementa sustancialmente la capacidad de respuesta y por supuesto el tiempo de respuesta también. Es decir, la gente siempre querrá reducir esos tiempos al mínimo posible, por supuesto, y nosotros los bomberos siempre tenemos eso en cuenta. Así es que la capacidad de respuesta es fundamental. La tecnología, las unidades, la capacitación, todo lo que se trabaja antes de un sismo se pone a prueba justamente cuando desgraciadamente llega un movimiento como lo que están transmitiendo ahorita, desgraciadamente ocurrido en nuestro país hermano. Así es, Venezuela, sin duda, Juan Manuel Pérez Cova. ¿Usted tuvo la oportunidad de estar presente durante los sismos del 17 y de 1985? No, en el 85 tenemos muy pocos bomberos que estaban por el tiempo ya transcurrido, más de 40 años. Evidentemente es complicado que alguien haya estado en ese momento, debió haber adquirido la mayoría de edad para haber estado trabajando en ese tiempo, y más de 40 años laborando es complejo. Sin embargo, en los sismos posteriores, el del 17 yo no estaba todavía como responsable de este honorable cuerpo de bomberos. Sin embargo, hemos tenido, como recordarán, en la Ciudad de México colapsos de edificaciones importantes, no solo por sismos. Sabemos que el tema ahorita es analizar ese suceso, ese fenómeno natural. Sin embargo, el colapso de una construcción, de una edificación, en el caso de la Ciudad de México, no solo se da por sismos. Lamentablemente tenemos fenómenos antropogénicos, es decir, que involucran la conducta humana, en donde se puede generar el colapso total o parcial de una vivienda, de una edificación, de una construcción, y ese es cuando también ponemos a prueba las capacidades que tiene el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ahora, usted señaló y habló de la tecnología. ¿Qué tanto ayuda la tecnología? ¿Qué tanto ha variado en los últimos tiempos precisamente para hacer esta, enfocada a la recolección de desechos provocados por algún siniestro? Es fundamental porque, decía yo, además de concreto, hay metal al interior de esas construcciones. La posibilidad de corte y de separación que se tenga de esos bloques, de esos escombros, de esa estructura metálica, evidentemente va a formar parte del tiempo que nosotros estimamos siempre en el retiro de esos escombros. Es fundamental contar no solo con unidades y con personal, insisto, la tecnología para corte, para remover grandes cantidades pesadas, es fundamental. Contamos ahí con losas importantes que tienen varias dimensiones, varias toneladas, así es que los vehículos pesados para remoción, las herramientas de corte, de separación y que funcionen de forma ya actualizada con baterías de litio para que sean mucho más ligeras y con gran capacidad de carga, eso es fundamental. Nosotros, conscientes de ello, ya tiene 6 años que remodernizamos esta generación de herramientas
para estar conscientes de ello, porque sabemos que, por supuesto, estamos en la Ciudad de México y que siempre hay que estar preparados para cualquier siniestro, para que cualquier fenómeno natural que llegue sea atendida a la emergencia que sea. Así es que es fundamental la tecnología con la que se encuentre. El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México está actualizado, pero también hay cámaras para saber qué hay adentro de los escombros. Contamos también con varias cámaras térmicas, con unidades pesadas, con unidades de carga. Así es que sí es fundamental para el tema del tiempo de respuesta contar con el mayor número posible de tecnología. Y después viene el a dónde dirigir tanto desecho que deja un siniestro, ¿no? Sí, recordemos también, afortunadamente, aquí en la Ciudad de México ya el gobierno de México en su conjunto, pero en la Ciudad de México tenemos una planta en donde las empresas y en este caso para la Ciudad de México la Secretaría de Obras ya recicla, ya procesa esos desechos, esos escombros derivados de las construcciones que tenemos aquí en la ciudad. Por supuesto representan una contaminación importantísimo, por eso es que el gobierno trabajó ya desde hace algunos años, así es que contar con una planta donde se reciclan, donde se procesan todos los escombros derivados de las construcciones, por supuesto es muy importante. El heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, bueno, sin duda que juega un papel muy importante en todo este tipo de siniestros y me imagino que también constantemente se tienen que estar pues actualizando, preparando en todos sentidos. Sí, por supuesto que sí. Hay varios niveles de preparación, de certificaciones, inclusive con estándares internacionales. A nosotros lo que más nos ha ocupado es elevar nuestras capacidades en este tipo de siniestros. La capacitación es permanente. Llevamos prácticamente 8 años capacitándonos sobre varias especialidades de manera general para el colapso de estructuras, pero aquí en la Ciudad de México tenemos la presencia de varios tipos de estructuras. No solo el concreto, no solo la mampostería, tenemos construcciones ya de hace décadas y por supuesto eso implica saber cómo se comportan las estructuras dependiendo su naturaleza ante un movimiento telúrico. Tenemos construcciones de piedra, de concreto, metálicas, muchas construcciones metálicas por supuesto, así es que cada naturaleza de la construcción nos va indicando el comportamiento ante un sismo y eso es justamente una de las capacitaciones que más tenemos con frecuencia. Es una especialidad donde los estructuristas nos han capacitado para entender, diagnosticar y evaluar de forma correcta antes de ingresar, incluso cuando tenemos un colapso total o parcial. El elemento que va a cargo del servicio tiene los conocimientos teóricos y prácticos para hacer una evaluación primaria, superficial, para saber si hay condiciones de seguridad e ingresar a la búsqueda y rescate de personas que eventualmente se puedan encontrar en esa construcción. Juan Manuel Pérez Cova, director general del heroico Cuerpo de Bomberos, le apreciamos muchísimo que haya estado aquí entre dos. Gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Siempre a sus órdenes, de verdad, y es un placer comunicar a su público. Muchas gracias. ¿Y qué creen? Les quiero decir que tengo para ustedes este libro, Pioneras, la historia que cambió el fútbol mexicano, con guión de Jessica Arriola, Ingrid Bravo, Sergio Campos, Olga Mayoral y Francisco de la Mora. Es un libro del Fondo de Cultura Económica con ilustraciones de Francisco de la Mora. Le doy nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Y bueno, aquí un adelanto de algunos eventos culturales para que vaya agendando este fin de semana. Hola Pati, les damos la bienvenida a la cartelera de la banda librera en este espacio, aquí entre dos. Yo soy Frida Hernández y como cada semana está aquí César Cervantes, quien nos dará las mejores recomendaciones. ¿Qué tal Frida? ¿Qué tal Pati? Así es, pues el día de hoy nuestras recomendaciones en librerías del Fondo de Cultura Económica son las siguientes. Iniciamos este martes 21 de julio a las 19 horas en la librería Octavio Paz con la presentación del libro La Caperucita Negra de David Martín del Campo, el cual nos narra cómo los cuentos de la Caperucita Negra dan vuelcos sorprendentes que desconciertan, por decirlo menos, a nuestros lectores. Ofrecen sorpresas insospechadas, una escritura magistral, un registro escrupuloso de la sociedad en sus diversos estratos y atmósferas, y no perdonan el más mínimo detalle. El lector no quedará libre de daño tras transitar por las páginas en este extraordinario libro.
Y también en la librería Octavio Paz, solo que el jueves 23 de julio, tenemos la presentación del libro Las formas de la ausencia, de Delmar Penca, libro del Fondo de Cultura Económica. La muerte, la separación por decisión, la migración, el suicidio y los espíritus malignos que arrebatan a las almas inocentes son temas que aborda Delmar en estos capítulos. Con sus propias vivencias o vivencias ajenas, pero de su gente, es un ensayo como si fuera diario, un diario como si fuera un cuento y toda una obra como un poema hermoso cuyas líneas arrebatan los suspiros para hacernos sentir lejos, pero juntos, porque todos hemos perdido algo, porque la ausencia es un lugar en el que siempre hay cabida para más, y si se pudiera visitar tal vez nos acostumbraríamos a pasar la eternidad ahí. La cita es en la librería Octavio Paz a las 19 horas. Recuerden que la librería Octavio Paz se encuentra cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán. Y cerramos las recomendaciones en la librería Rosario Castellanos el sábado 25 a las 16 horas con la presentación del libro Abisal de la autora Nadia López García. Abisal trata de forma ágil y fragmentaria la autobiografía de la autora, quien para entender su historia y la de su familia emprende una búsqueda que va desde los campos de pizca de fresca cerca de la frontera de Baja California hasta los bosques, las montañas de la Mixteca, Oaxaca. Entre la preocupación por heredar la enfermedad de un abuelo ausente y la curiosidad por el punto más profundo de los océanos, Nadia ofrece infinidad de datos curiosos a la vez que denuncia la explotación laboral infantil, la normalización de la violencia contra las mujeres, la injusticia que enfrentan las personas jornaleras migrantes, así como los pueblos indígenas. Su prosa precisa y poética nos recuerda que si de algo sirve la escritura es para luchar en contra del olvido. Los esperamos en Tamaulipas 202, Colonia Hipódromo Condesa, cerca del metro Patriotismo. Y Pati, Frida, esto es lo que tenemos para que disfruten de la cartelera cultural del Fondo de Cultura Económica. Pues el día de hoy nos acompaña Ana Clara Muro, autora de Electrocauterización, algo como una llaga, y quien estará en entrevista con Frida. Pues adelante, Frida. Muchas gracias, César, y bienvenida, Ana Clara. Ana Clara Muro es escritora, guionista y editora. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestría en estudios históricos en la Universidad de Querétaro. Publicó los libros de poesía No ser la Power Ranger Rosa y Princesas para Armar. Fue becaria del PETDA 2014 en guión cinematográfico y del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2021. Hola, Ana Clara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hoy tenemos aquí tu libro, editado por el Fondo de Cultura, junto con el INVAL, un libro que habla sobre todo lo que gira en torno al virus del papiloma humano y todo lo que conlleva no solamente como médicamente, sino socialmente, ¿no? Lo que te puede marcar, cómo te hace sentir, como también la presión social de que sepan que ya tuviste como este proceso de virus. Y pues si nos puedes platicar un poco, por ejemplo, de por qué elegiste la poesía como para expresar o hablar sobre este tema y no otro tipo de texto. Sí, claro. Bueno, el libro yo siempre digo que es más que sobre el virus en sí mismo, es precisamente una experiencia emocional alrededor de todo lo que sucede con un diagnóstico así y cómo hay un estigma muy fuerte, ¿no? Y cómo se ponen en cuestionamiento muchas de las actitudes que has tenido en la vida, ¿no? Muchas de las decisiones que has tenido en la vida. A veces hay una gran tensión en la pareja, ¿no? Hay una gran tensión con las personas alrededor. Y yo empecé a escribir este libro justo a partir de un sentimiento que no podía definir completamente, ¿no? O sea, como que tenía mucho coraje, pero era un coraje que no estaba claro, que necesitaba tener una dirección, y para mí la escritura es esa herramienta que le puede dar cierta dirección y cierta forma a algunas emociones. Y creo que el asunto de que yo comenzara con mucha confusión tiene que ver con que lo escribiera como poesía. Es decir, yo no soy una experta en el tema, tenía una investigación, sino que fue un proceso que fui viviendo acompañada de la escritura, y la poesía te permite expresar esa incomodidad y esos silencios que están alrededor de un tema. Y creo que para mí justo el proceso de pensar en el tema, de investigar el tema, de irlo comprendiendo, irlo estructurando, fue a través de la poesía, a través de una escritura que no necesita tener un orden, ¿no? Como que justo el lenguaje poético te permite explorar. Y bueno, además de permitirte entender un tema, por lo menos a mí me ayuda a veces a procesar esos temas que de pronto son muy difíciles y que pueden dar incluso mucha vergüenza, ¿no? Y como que en el momento en que los escribes es como si se salieran de ti, entonces ya no son tan terribles.
Claro, así es. Y justo, o sea, leyendo el poemario, pues hasta quizás uno como lector pueda sentir muchos sentimientos. O sea, sí te hace reflexionar, pero sientes muchos sentimientos y dices, ay, sí, quizás no has vivido como tener el virus, pero sí ir como a una cita ginecológica y sentirte como juzgada. Sí toca con la persona y justo la poesía sí le da esto. ¿Tú crees que para ti, que dices que fue como una experiencia personal, no sé, hablar de ello con otras personas o así, te cuesta menos que te leyeran a contarlo? Creo que son experiencias muy diferentes, pero para mí personalmente la escritura y la poesía en particular sí ha sido un medio que me ayuda a poner en palabras ideas que son muy incómodas, ¿no? O sensaciones que son muy incómodas y que a lo mejor no encuentro cómo hablar, ¿no? O cómo decir. A lo mejor lo puedo hablar con personas muy cercanas, ¿no? Que justo con este libro, al mismo tiempo que escribí el libro, tuve muchas conversaciones con amigas, con personas cercanas y le pude dar una forma, pero como que el hecho de ya poder como estructurar todas esas emociones y todos esos pensamientos en un texto, para mí hace mucho más fácil que sea un tema que puedo hablar en público, ¿no? Como que de pronto ya ese tema no pertenece tanto a la intimidad porque es un tema compartido, ya que este libro pues se lee por otras personas y el libro deja de ser el libro de la persona que lo escribió, ¿no? Se va convirtiendo en muchos libros porque cada persona que lo lee se lo imagina diferente, ¿no? Como que lo adapta a sus circunstancias y vive la experiencia como una experiencia totalmente distinta y entonces pues para mí deja de tener un peso tan grande, ¿no? O sea, estos temas que de pronto son muy escabrosos, que se sienten muy pesados, dejan de ser tan pesados y se vuelven ligeros. Claro. Muchas gracias por recibirnos la llamada y pues invitamos a todo el público a que lea el poemario. Creo que no se lo deben de perder y muchas gracias, Ana Clara. Ay, muchas gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, les tenemos un regalo para los radioescuchas, de Aquí Entre Dos, y es el libro Electrocauterización, y pueden llevárselo comunicándose al WhatsApp 55 66 31 24 27. Recuerden que nos pueden seguir en las redes del Fondo para conocer más eventos y todas las actualizaciones que tenemos para ustedes. Regresamos contigo, Pati. Y bueno, antes de finalizar, les quiero platicar que tenemos una sorpresa porque mañana viernes 17 de julio estaremos transmitiendo este programa Aquí Entre Dos desde el Museo del Telégrafo y tenemos también 10 pases dobles para que nos acompañen y puedan ustedes tener una visita guiada a las 11:30 horas. El Museo del Telégrafo está en la calle de Tacuba número 8 en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y también gracias a mis compañeras y compañeros. Gracias a todas, todos y todes. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.